En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica del segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Ezequías subió al trono a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abiyá y era hija de Zacarías. Obró con rectitud a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre David. El versículo 5 dijo, y les dijo: escúchenme, ahora se purificarán y purificarán el templo del Señor, Dios de sus padres. Luego sacarán fuera del santuario toda inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles y han obrado mal a los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado. Han apartado su rostro del santuario del Señor y le han vuelto la espalda. Han cerrado las puertas del vestíbulo, han apagado las lámparas, no han ofrecido incienso ni holocaustos en el santuario de Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha recaído sobre Judá y Jerusalén. Bueno, entonces este rey es muy significativo porque empieza la purificación de los errores de esta idolatría, donde los lugares sagrados los llenaban de sus ídolos. Y este rey Ezequías empieza a hacer lo que le agrada al Señor. Poco a poco empieza a purificar, restituye a los sacerdotes, los vuelve a poner en el lugar que le corresponde. Recordemos el pasaje pasado, ¿verdad? Del otro rey en el libro de Crónicas, ¿verdad? Que le dio esta enfermedad porque quería Usías, ¿verdad? Ella quería hacer también el trabajo de los sacerdotes. Bueno, pues Ezequías viene a cambiar todo esto y estos tiempos el profeta Natán, ¿verdad? Bien interesante cómo los profetas ayudan mucho. Digo, hay profetas que son la mayoría maltratados, pero también hay profetas que ayudan mucho a que los reyes vivieran según la voluntad de Dios. En el versículo 35 dice: hubo también un holocausto muy copioso de las grasas de los sacrificios y de comunión y de las libaciones que acompañan al holocausto. De esta forma se restableció el culto en el templo. Ezequías y todo el pueblo se regocijaron al ver que Dios había predispuesto al pueblo, porque todo se había hecho con rapidez. Bueno, y en el capítulo 30 dice, en el versículo 19, dice que el Señor, que es bueno, perdone a todo el que tenga el corazón dispuesto a buscar a Dios, al Señor, Dios de sus padres, aunque no tenga la pureza requerida para el santuario. El Señor escuchó a Ezequías, perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ázimos durante 7 días. Finalmente, en el versículo 36 y 26 del capítulo 30 dice: había una gran alegría tan grande en Jerusalén como no se había visto en la ciudad desde el tiempo de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los sacerdotes y los levitas se levantaron y bendijeron al pueblo. Su voz fue escuchada y su plegaria llegó hasta lo más alto, hasta la santa morada de Dios en los cielos. Un tiempo muy hermoso, porque realmente imagínense nomás que cuando una autoridad, la autoridad más grande de un país, invita y convoca al pueblo a tener al verdadero Dios en su corazón, nada más imagínense nomás que el presidente de tu país convocara al pueblo y le dijera: ¿saben qué? Yo no sé en qué creen ustedes, yo no sé qué practiquen ustedes, yo los respeto como autoridad, respeto a cada ciudadano, pero yo les invito a que ustedes reflexionen acerca del Dios verdadero, solamente el Dios verdadero, el Dios que ha creado a todos nosotros. Sea cual sea tu idea de Él, del Dios que le pongas el nombre, yo les invito a que reflexionen en la persona de Jesús. Nosotros necesitamos líderes. Tenemos muchos años
que no tenemos auténticos líderes. Y les invito a que tomen el modelo de Jesús para que podamos reconquistar el corazón de Dios y el de nosotros mismos y tener una paz verdadera en nuestro país. Muchos ya saben cómo se iban a poner como gatos boca arriba, pero muchos de nosotros abriríamos nuestro corazón de una forma muy diferente, porque todos nosotros buscamos a Dios. Y buscar a Dios no es estar golpeándose el pecho, hermano. Buscar a Dios es buscar la fraternidad y la paz, la justicia en este mundo. ¿Y cuál es la justicia? Que Dios viva en el corazón de cada una de las criaturas de este mundo. El libro de los Proverbios dice en el capítulo 11, versículo 1, el Señor abomina la balanza fraudulenta y le complace la pesa exacta. Entra la soberbia y viene la infamia, pero a los humildes la sabiduría de integridad guía a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traidores. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice el capítulo 15, versículo 12, toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó. Ya sabemos que Bernabé y Pablo van a Jerusalén a exponer el conflicto de que ciertos grupos están queriendo imponer que en orden de ser parte de esta fe cristiana tienen que circuncidarse, y entonces ellos llevan con otros miembros de la comunidad, llevan esta inquietud a Jerusalén, y entonces ya habló Pablo, ¿verdad? En los versículos pasados. Ahora habla Pablo y Bernabé, no nos dice qué dijeron, solamente resume, ¿verdad? Y ahora habla Santiago. Y entonces dice, oigan, Simón ha contado como desde el principio Dios se dignó elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la levantará de nuevo para que busquen al Señor los demás hombres. Todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde la eternidad. Por lo cual estimo que no se deben inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de la contaminación por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde generaciones antiguas Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas cuando leen todos los sábados. Bueno, pues es muy interesante, ¿verdad? Cómo es este concilio de Jerusalén se escucha a las personas y se llega a un consenso y se toma una decisión. Obviamente que en las decisiones y en los consensos siempre hay debates, claro que sí, pero por encima de todas las cosas Dios, ¿verdad? La humildad de cada uno de los que hablan, de Bernabé, de Pablo, de Pedro, Santiago ahora, y obviamente que hablaron más, ¿verdad? Pero lo que nos dice la palabra de Dios es el consenso de hacer la voluntad de Dios. Asimismo nosotros en este tiempo de Cuaresma, que estamos a la mitad de la Cuaresma, un poquito más, unos días más adelante de la Cuaresma, y le pedimos al Señor que nos ayude a escuchar verdaderamente su palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para ponerla en nuestro corazón y hacerla de nosotros, es decir, que viva la palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Pero ¿y cómo va a vivir un pecador cuando acepta la palabra de Dios? Es decir, cuando acepta la palabra de Dios es Jesús encarnado, porque la palabra de Dios no es una palabra, es una persona, Jesús. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.